Hermanos, muy buenos días. Somos la familia misionera Senmache y Villasís, sirviendo al Señor en la ciudad de Chiclayo y en Lambayeque. Damos gracias a Dios por nuestra vida hasta aquí, al pastor Walter Espinosa, al pastor de la Iglesia Bautista de Salamanca, por invitarnos a poder presentar este tema muy necesario, mi servicio a Dios. Y la Biblia habla de que cada creyente tiene talentos y que debe dedicarlos al Señor, debe dedicarlos al servicio de Dios. Hay un himno muy apropiado para este caso, un himno que habla, invita, un himno que anima al creyente a poder servir al Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos al Señor, serviré al Salvador. En servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Oramos al Señor. Amado Dios, gracias por permitirnos estar todavía en este mundo. Gracias por darnos la bendición de poder, Señor, saber que tenemos capacidades, tenemos talentos, tenemos dones, Señor, en nuestra vida para poder, Señor, dedicarnos a usted y servirle, ya sea en la iglesia local o un servicio, Señor, a cualquier persona. Que bendiga su palabra en esta hora. Le rogamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos esta mañana a poder ver algunos versículos que nos van a hacer entender que todo creyente, todo asistente a una iglesia evangélica local debe servir al Señor. Todo creyente, todo hermano, toda hermana debe tener la actitud de servicio al Señor, de servicio a Dios. Y vamos a escuchar a mi esposa leyendo, por favor, un versículo en Romanos. Romanos 12, del versículo 4 al versículo 8. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muy bien, entonces el apóstol Pablo está edificando a la iglesia en Roma y les hace ver que así como un cuerpo tiene órganos, tiene miembros, que cada uno es útil, de igual manera en la obra del Señor, en la iglesia local, cada creyente debe ser como un órgano que funciona, que se integra al resto y tiene que servir al Señor, servir a Dios. Hermanos, al mismo tiempo hay que recordar que si un creyente no está dedicando sus talentos, sus dones, no está sirviendo a Dios con lo que Dios le ha dado, debe tener cuidado. Debe tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Vamos a escuchar a mi esposa leyendo el segundo versículo, en 2 de Corintios, por favor. 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces el apóstol Pablo, ya enviando otra carta a otra iglesia como la iglesia en Corinto, también les hace ver, les hace reconocer que tienen talentos y que deben ponerlos a disposición del Señor, que debe ponerlos a disposición de Dios. ¿Cómo se titula el tema? Mi servicio a Dios. Hermano, hermana, ¿cómo usted está sirviendo a Dios en este tiempo de pandemia? ¿Cómo usted está sirviendo al Señor en este tiempo en que la vida ha cambiado, en que muchos tenemos ya otra forma de vida? Entonces, en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de cómo han servido al Señor. Pero permítame mencionarle algunos casos de la vida real.
Hay muchas hermanas que han dedicado sus talentos, han servido a Dios en la iglesia local, han sido maestras, consejeras, han actuado de todo en la iglesia. De pronto salieron en estado, están gestando o están criando niños y se lamentan a veces. Dicen que no pueden servir al Señor ahora, pero no es motivo para que uno se ponga triste, al contrario. Usted debe ser como esa mujer Jocabed, que ella crió a su hijo, a Moisés. ¿Y quién fue Moisés? El libertador del pueblo de Israel de Egipto que sufría. Debe ser usted como Ana. Crió a su hijo, a Samuel, poco tiempo nomás, después lo dedicó a Dios. ¿Y quién fue Samuel? Samuel, un gran profeta de Dios que ayudó mucho al rey David. Hermanos, podemos seguir encontrando muchos versículos o muchos ejemplos, hermanos, en las iglesias de vidas que en realidad sirven al Señor, sirven a Dios. Pero queremos también ir a la Biblia. La Biblia tiene muchos ejemplos para que podamos hoy en día servir al Señor, servir a Dios. Por ejemplo, vamos a leer Lucas 19, verso 2 y verso 8. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí está un hombre que ha vivido su vida mundana por su cargo que él tenía, podía estafar a la gente, pero se convierte, conoce a Cristo, y con ese contentamiento, con esa alegría en su corazón, comienza a servir al Señor. ¿De qué manera? Señor, la mitad de mis bienes, Señor, doy a los pobres. En otras palabras, el dinero. A través del dinero quería hacer bienes a la gente. ¿Para qué? Aprovechar de hablar de Cristo, aprovechar la salvación que Cristo le quiere dar. Entonces, hoy en día, en esta pandemia, ¿cuántas personas necesitadas? ¿Cuántos vecinos tal vez a su alrededor necesitan algo? ¿Usted qué está haciendo por ellos? Queremos que la gente conozca a Cristo, pero dice la Escritura que nosotros los creyentes tenemos que hacer saber a la gente que Cristo vive, que Cristo les ama. ¿Pero de qué manera? Aportando algo, entregando algo, sea a un creyente de la iglesia, sea una persona de la sociedad, una persona que necesita hoy en día, darle algo. ¿Lo está haciendo usted? ¿Cuál es su servicio al Señor, su servicio a Dios? Encontramos otro caso socialmente opuesto. Vamos a leer Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. Ahí está el ejemplo máximo de servicio a Dios. Mi servicio a Dios, Cristo Jesús. Vino a un mundo de pecado. La gente era egoísta, envidiosa, orgullosa, pero ahí, en esa sociedad, Cristo sirvió a su Padre Celestial, haciendo milagros, haciendo obra social, dando de comer al hambriento, sanando a la gente, dando vida a los muertos. ¿Qué tal ministerio? ¿Qué tal servicio a Dios? Y mire cómo le pagó la gente. Lo odiaban y no han estado contentos hasta que lo vieron en una cruz muriendo. Pero sabe, esa obra de Cristo, la obra máxima de él en la cruz, es por usted y por mí, para ser salvados, cambiar nuestra forma de vida y servir al Señor y servir a Dios. Por último, un ejemplo más. En el libro de Hechos, vamos a ver el capítulo 9, el versículo 18, 38 y 39. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Muy bien, mire, una joven costurera, una joven modista, trabajando para el Señor, trabajando para Dios. Ahí estaba ella, que podía ella vender sus ropitas o regalar sus ropitas a gente pobre, gente de la iglesia o sus vecinos. Hermanos,
cómo está sirviendo al Señor. Dios le bendiga por lo que usted está haciendo hoy en día en la pandemia. Hermanos, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.